Vida. De estos minutos para conversar al final del programa con nuestro querido Juan Dillon, que está en línea desde la ciudad de París. Juan, un abrazo, buen día. Hola Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Acá estamos todos bloqueados, todos. En Varados, Argentina, en varados. Estados Unidos, estamos todos varados. Complicado, Sí, complicado, Marcelo, pero bueno, Yo paciencia, un poco más de paciencia, falta menos. Tanta ilusión tenía de ir a visitarlos allí que Sí, estoy profundamente conmovido. No creo que pueda ser en el verano, por lo menos en este verano europeo. No van a restablecerse los viajes. Incluso hoy es tapa del diario económico, el Financial Times, está con ese tema de la imposibilidad de los británicos y los estadounidenses de armar una especie de puente aéreo. Sí. Parece mentira, pero por ahí la gente no lo sabe, pero los europeos no pueden viajar a Estados Unidos todavía, siendo que en gran parte de Europa hay, 400 casos por día por país, ¿no? Pero un italiano, un francés, un año aproximadamente. Exactamente, o un alemán, no pueden viajar a Estados Unidos. Una locura. Sí. Que a ver, los Y cuando argentinos se ha comprobado, Marcelo, podíamos. que digamos que la propagación del coronavirus no tiene exactamente que ver o absolutamente que ver con las restricciones al tráfico aéreo y a los cuidados que hoy ya se saben que son las barreras suficientes como para detener la propagación del virus. Pero bueno. Claro. Bueno, un ejemplo nada. podría ser, Juan, parte de la información que vos me mandás esta mañana, que yo la interpreté de esta manera, ¿no? Vos fíjate que tenemos a Italia, Francia, Alemania, España, con poca cantidad de casos. Veremos en el futuro si es por el momento, si es por el verano, o es por la vacunación, o por una combinación de elementos. Pero esto no ocurre en el Reino Unido, que ha tenido ayer un salto significativo a 20 y pico de mil casos, con un aumento de 70% en los últimos días de contagios, con el país cerrado. Sí, déjame ponerlo en el lugar Por preciso, eso. Marcelo, para entenderlo, sobre los casi 70.000 contagios que hubo con un bloqueo total en el Reino Unido. Hoy lo que está, la isla, por decirlo, por denominarlo y hacerlo bien gráfico, hoy está cerrado el ingreso y el egreso de británicos. Prácticamente no se puede ir, salvo que puedan ir a Europa, a alguna isla, a las Islas Baleares, que se está viendo. Los británicos no pueden salir y no se puede ingresar al Reino Unido. Pero en el Reino Unido la vida prácticamente por decirte, es habitual. Digamos, hay reglas en interiores de restaurantes 6 personas por mesa, la utilización de barbijos cuando no se puede mantener la distancia prudencial. Es decir, vos tenés 22.000 casos con una vida bastante parecida a lo que es la vida habitual, sin, repito, poder salir y entrar de la isla. Esto da cuenta de que la ola que se está viviendo o el rebrote tiene que ver con otras circunstancias, que tiene que ver, primero, con personas que no son, digamos, efectivamente vacunadas. La mayoría de las personas que está teniendo, por lo menos el 60% de los casos en el Reino Unido, son personas no vacunadas y son jóvenes, son gente jóvenes, de 40 para abajo, que aunque parezca desde la Argentina que el Reino Unido o que los países europeos han avanzado prácticamente en la totalidad de lo que es la vacunación, no, todavía quedan muchas personas y sobre todo los jóvenes sin vacunar o con una sola vacuna. Incluso el debate que hay por estas horas en Europa tiene que ver, primero, con restablecer, a saber que durante la pandemia vamos a tener que vivir con distanciamiento, con utilización de barbijos, con alcohol en gel, es decir, con todas las medidas sanitarias y con vacunas también. Eso es. Y además el otro problema son los antivacunas, Marcelo, es decir, el 30% de la población que queda sin vacunarse. Ese cóctel, me parece, es el que están diciendo los infectólogos que empezás a ver y a leer, dicen, ojo, no nos preocupemos en demasías por la nueva variante. Va a haber muchos casos, pero es parte del final o de la salida que se le va a encontrar a la pandemia, que pase a ser una epidemia, si querés, controlada. Entonces, esto me parece para explicar lo que está pasando en el Reino Unido, espero haber sido más o menos claro. Sí, claro. Ayer veías datos publicados anoche por Euronews, que daban cuenta de 58% promedio de vacunación en Europa, que es una cifra muy alta, considerando, si es correcta, obviamente, y te pido si sabes algo al respecto, muy alta respecto de cómo venía Europa, que venía muy mal al principio de la vacunación, al principio de este año, ¿no?
Tenés que calcularle que hay uno de cada cuatro europeos, por lo menos de la Unión Europea, hablo, que ya tiene vacunación completa. Para hacerlo generalizado, los datos que dan los organismos europeos. 1 de cada 4. Y podría llegar a extenderte a 3, quizás a 3 de cada 4 con una sola vacuna. Pero en el caso, por ejemplo, para tomar el caso de Francia, lo que ha sucedido en las últimas semanas es, cuando vos tenías 400.000 citas mínimo diarias para la primera inyección, hoy se están dando no más de 200.000. Es decir, de todo el público que queda por, digamos, sobre todo los jóvenes, las personas, las mujeres, hay muchas mujeres con mucha resistencia, sobre todo las que quieren ser madres, con mucho miedo a vacunarse. Todavía hay muchos pluritos con respecto a las vacunas. Entonces, ese es el público y ese es el estancamiento que incluso en los Estados Unidos se empezó a observar de nuevo. Eso es lo que están luchando y eso es lo que viene en este momento, que es la obligatoriedad de la vacuna. Es inexorable que viene esa discusión, Marcelo. Lo quiere hacer el Reino Unido, lo quiere hacer Francia, sobre todo para determinados públicos, lo quiere imponer Alemania, así que me parece que es porque es la única manera de generar la famosa inmunidad de rebaño. Sí. Contame qué sabés de lo que publicó el New York Times respecto de esta perspectiva optimista que se ha publicado respecto del impacto de la vacunación a nivel mundial. Bueno, un poco esto, Marcelo. Digamos, la eficacia de las vacunas que conocemos, incluso de las que todavía no tienen la aprobación de la OMS, están restringiendo, si querés, o impidiendo lo que son los casos más graves, los casos de fallecimiento. Esto no quiere decir que no suceda, porque después hay que ver personas que están falleciendo, o sea, las personas que digamos que hoy en el Reino Unido empiezan a morirse de coronavirus, también hay que asociarla a otras, a otras enfermedades, pero hay que verlo porque recién son muy pocos los pacientes. Pero digo, la eficacia de las vacunas, obviamente mayor de ARN mensajero, que son ampliamente eficaces para todas las variantes. Las otras, las de adenovirus, también son buenas para detener las hospitalizaciones. Repito, estos son los datos, incluso con las experiencias de mezclar vacunas, ¿no? Está AstraZeneca con Pfizer, que está comprobado que incluso, Marcelo, suben, digamos, las condiciones, si querés, de la inmunidad. Por lo cual, son las muy buenas noticias que en el marco, obviamente, de ver estos rebrotes, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Portugal, lo que está pasando, bueno, Rusia no se puede hablar porque tiene una vacunación absolutamente mala, o sea, incluso hay una desconfianza muy grande sobre la Sputnik V. Digo, esta es la confianza que plantea hoy el New York Times, de decir, bueno, estamos en la salida de este turno en el que te menciono, que no, digamos, que no, obviamente que no tiene óbice de que pueda haber algún tipo de caída. Lo que pasa, Marcelo, es que vamos a tener que convivir con los barbijos, por lo menos por un tiempo. Vamos a tener que convivir con restricciones de viaje en cuanto a cómo viajar, a PCR, al cuidado, a las personas vacunadas, a esperar 14 días, a los interiores de los locales, a la utilización, repito, de barbijos, gestos de barrera como la utilización de gel. Digo, esto viene para quedarse y es ese nuevo formato de vida hasta que realmente, las variantes estén controladas, que tiene que ver con un trabajo, digamos, de estudios de genoma que no se están haciendo en todos los países y que eso puede traer también un retraso en lo que sea la acción de la normalidad. Más allá de todo, me parece que hay que ser optimistas, más allá de todo y de la angustia que vivamos, hay que ser optimistas fundamentalmente por las vacunas. Querido amigo, un gran... Ahí te suena una alarma. No soy yo, debe ser el doctor o alguien. No, debe ser la policía que lo busca, Rolo. Rolo, entregate. Te avisamos cualquier cosa. Necesitamos un humorista. Te mandamos. Saludos. Un abrazo.